Bueno, vamos a ir dando comienzo ya al webinar. Hola a todos y bienvenidos. Gracias por acompañarnos en este webinar privado sobre predicción de cuota de mercado. En unos momentos vamos a comenzar con una entrevista muy especial que os va a gustar mucho. Y nada, antes de arrancar, algunos detalles prácticos para que le saquéis el máximo provecho a la sesión. Nada, lo primero, después de la entrevista entre Maca y Tomás, abriremos un bloque de preguntas y respuestas en directo. Podéis ir dejando vuestras respuestas durante la llamada en cualquier momento, dándole a, bueno, han cambiado el icono, ya no es este icono, ahora es una especie de icono con varios puntitos, le dais ahí y luego vais hacia abajo y podéis ver la parte de preguntas y respuestas y nada, podéis escribir ahí cualquier pregunta que tengáis en cualquier momento. Y luego, bueno, después de la entrevista iremos una hora resolviéndolas. Nada, las cámaras y los micrófonos estarán desactivados durante la llamada y este webinar va a ser grabado y luego lo distribuiremos después de cuando terminemos. Así que nada, hoy tenemos con nosotros a dos voces clave en el mundo del marketing y la inteligencia artificial. Por un lado tenemos a Macarena Estevez, CEO y fundadora de Cirentis, que nos va a explicar y vamos a hablar hoy con ella sobre cómo anticipar la evolución de tu cuota de mercado antes incluso de lanzar una campaña. Y luego, por otro lado, tenemos a Tomás Martínez Buero, presidente de la Asociación Profesional de Inteligencia Artificial, AI Network, y advisor estratégico aquí en Cirentis. Así que nada, ahora sí, le doy la palabra a Tomás. Adelante. Bueno, pues nada, muchas gracias, Laura. Bienvenidos a todos. Buenas tardes a los que están desde España y buenos días a los que nos ven desde Latinoamérica. Y este es un webinar, el segundo webinar que hacemos de las herramientas que está produciendo Cirentis. Realmente la protagonista aquí es Macarena y yo como aprendiz voy a hacer unas preguntas de algunas cosas, más o menos las sé, pero en ese diálogo yo creo que todos vamos a aprender lo importante de lo que estamos aportando ahora mismo desde Cirentis y la continuidad en cuanto a herramientas. Entonces, Macarena, bienvenida. Gracias. Y preguntarte, la primera pregunta que quiero hacerte es con respecto a, esta es la segunda herramienta que lanza Cirentis. La anterior es Media Optimizer, que va orientado a un público determinado. Yo aquí tengo la impresión de que esto va al mismo público, pero también tiene otros usuarios. Y entonces, ¿nos puedes poner un poco de contexto respecto a lo que aporta Media Optimizer y luego esta nueva herramienta que es predicción de cuotas, un poco para hacer la transición y la razón de ser de haber empezado por Media Optimizer y ahora mismo continuar con predicción de cuotas? Vale, pues a ver, Media Optimizer es la clásica herramienta que lo que trata es de, bueno, de hacer más fácil de usar los resultados de un marketing mix modeling, que básicamente tú tienes la serie de ventas, entonces tienes los diferentes drivers que están activando esas ventas y con un marketing mix modeling, pues tú lo que aprendes es cuánto te aporta la promo, cuánto te aporta cada medio y una herramienta como Media Optimizer, pues lo que te permite hacer es que tú vas a poder hacer diferentes escenarios y vas a ver cuánto van a ser tus ventas o, por ejemplo, vas a poner un objetivo a tus ventas y la herramienta te va a poder responder qué tienes que hacer con las diferentes variables para conseguir esas ventas. O también puedes tener un presupuesto de publicidad determinado y no sabes cómo repartirlo entre los diferentes medios y la herramienta lo que puede hacer es decirte cómo repartirlo para maximizar las ventas incrementales. En general, los marketing mix modeling siempre funcionan con ventas o con visitas, pero con una variable que es, digamos, una variable del anunciante. Siempre, toda mi vida, he dicho que estos modelos no se deben hacer con cuotas. ¿Por qué? Porque la cuota de mercado es una cosa que no solamente depende de tus ventas, sino que depende de tus ventas y de las ventas de tus competidores. Entonces, si tú quieres vender más, y eso es lo más sencillo, porque tú sabes lo que vendes y puedes aprender mucho del pasado con lo que tú vendes, pues gestiónatelo así mejor. ¿Pero qué sucede? Pues que la cuota, yo me he dado cuenta en estos últimos años de que cada vez más los anunciantes lo que realmente quieren es predecir la cuota y lo que realmente les gustaría sería poder saber qué palancas mover para crecer en cuota. Entonces, aunque de natural
nunca hubiera recomendado hacer un marketing mix con cuotas. Esto nuevo que hemos desarrollado, lo hemos desarrollado un poco para cubrir esa falta de poder hacer estrategias fijándonos en las cuotas. Claro, yo lo que entiendo por lo que estás diciendo es que, claro, en determinados mercados, por ejemplo, el mercado de gran consumo, pues más o menos el tamaño de mercado más o menos es estable, luego hay una evolución y va aumentando, según categoría, va creciendo o se está reduciendo, y entonces la pelea es por conseguir 2 puntos más de cuota de mercado. Y eso es importante porque además ahora nos vas a hablar de los datos de entrada, o sea, que se tiene en cuenta para poder decir que una marca puede incrementar su cuota de mercado según las palancas, ¿no? Pero entiendo, y antes de entrar en esa parte, entiendo que esta información o esta herramienta es interesante para la gente que también trabaja en marketing y está utilizando el Media Optimizer y hace marketing mix modeling, pero también entiendo que para los financieros que tienen que ver que si se aumenta una cuota de mercado, ello significa unas ventas, y para la planificación financiera necesitan también hacer una previsión de todo lo que es la planificación, para hacer la planificación financiera. ¿Puedes elaborar un poco más sobre esto? Porque para entenderlo un poco mejor. Sí. Primero, una cosa que has dicho. Para nosotros poder tener, para que un anunciante tenga el dato de cuota, tiene que tener datos suyos y de la competencia. Y eso, hay muchísimos tipos de sectores y de empresas que no lo tienen, porque no está a disposición en el mercado. Por ejemplo, aseguradoras. Luego, por ejemplo, automoción sí, porque tienes datos de matriculaciones, que más o menos algo podrías hacer con eso. Pero bueno, el primer hándicap es el dato. Pongámonos en gran consumo, que tenemos la suerte de que en gran consumo generalmente siempre tienes los datos de sellout y sueles tener datos tuyos y de la competencia con muchísimo detalle. Cosa importante, si nosotros vamos a predecir la cuota, o sea, si el interés es solo predecir, casi todas las empresas de consumo tienen predicciones de cuota, pero ¿quién las hace? No las hace el departamento de marketing. Normalmente las hace un departamento que se llama Demand Planning, que es el departamento que suele predecir la cuota. Pero ¡ay, qué terrible! Que no maneja las variables de medios en esa predicción. O sea, normalmente predicen la cuota con el histórico de la propia cuota y otro tipo de variables, pero normalmente no meten variables de medios. Entonces, esto es terrible, porque si una compañía hace predicciones de una variable que es tan importante y en esas predicciones no juega con palancas tan importantes como las de marketing, pero sobre todo las de medios, pues entonces ahí el departamento de marketing se tiene que llevar las manos a la cabeza y decir, no, esto no se puede hacer así. Es verdad, Tomás, que el objetivo de esta herramienta que nosotros hemos creado no es solo predecir, porque si nosotros quisiéramos predecir la cuota, solo predecir la cuota, nosotros no usaríamos modelos econométricos, porque lo que a nosotros más nos interesa es entender qué palancas mueven la cuota para poder hacer una predicción de la cuota, pero sobre todo poder jugar con las palancas. Si hago una cosa, si hago otra, si mi competidor hace tal cosa, ¿qué va a pasar con la cuota? Entonces, ¿a quién le interesa una herramienta como esta? ¿A un director de marketing? Desde luego que sí, porque eso es su territorio. Director de Demand Planning, por supuesto que sí, porque tienen que ser capaces de llevar variables de medios a esas estimaciones que se hacen normalmente. Y luego, bueno, un director financiero pues puede ser también que les pudiera interesar. Vale, entonces, claro, Maca, has tocado el tema de las palancas. Y a mí lo de las palancas en este caso me suena a que son los datos de entrada. O sea, tenemos que saber qué indicadores, o sea, qué elementos tenemos que tocar para poder influir en la cuota de mercado. Que, por cierto, eso luego hablaremos, a mí me suena también a simulación, que puedes hacer simulaciones, aunque predicción suena bien, pero también estás simulando, tocando las palancas y ver cuál podría ser en un escenario determinado una cuota de mercado, ¿no? Pero cuéntanos un poco más cuáles serían las variables de entrada, porque los departamentos de Demand Planning, que tú decías, dices que no tienen en cuenta el tema de la inversión publicitaria, pero ¿qué tienen en cuenta y qué tenemos en cuenta también nosotros en Cirentis? A ver, normalmente ellos van a predecir con variables que tienen internas, porque normalmente muchas de las variables que se manejan en marketing son estimadas, pero claro, tú cuando haces una predicción puedes desde usar redes neuronales
hasta usar, por ejemplo, modelos ARIMA que tienen en cuenta el comportamiento de la serie en el pasado. O sea, hay diferentes técnicas que normalmente se suelen usar esas técnicas más que modelos econométricos. Pero bueno, a veces también usan modelos econométricos, pero no meten los medios, porque es que como los medios es un mundo aparte bastante complicado, pues normalmente estos departamentos no saben nada del entorno medios y no se meten en ese lío, ¿vale? Entonces, ¿qué variables? Yo, como siempre, cuando la gente me pregunta qué variables, yo siempre digo, las variables las decides tú, porque tú al final dices, bueno, yo quiero predecir mi cuota o quiero entender mi cuota de mercado. ¿De qué depende? Mi cuota de mercado depende de todo lo que hago yo y también depende de todo lo que hace mi competencia y también depende de todo lo que sucede ahí fuera que nos puede afectar. Es muy parecido a un modelo econométrico, solo que hay muchas variables de cara a las predicciones pues que no puedes manejar tú porque no sabes lo que tu competidor va a hacer. Ahí puedes hacer supuestos o puedes utilizar, que es lo que nosotros hacemos en los modelos, nosotros las variables que nosotros no podemos predecir porque no sabemos lo que van a hacer, las predecimos en función del uso del pasado que han hecho de esa variable los competidores. Es un lío, la verdad. O sea, Maca, pero por ejemplo, precios, ¿eso es sí, una variable? por ejemplo, en gran consumo, precios tenemos. En gran consumo tenemos para nosotros generalmente la distribución ponderada, las promociones, el precio y luego los medios. Y para la competencia siempre vamos a tener la distribución ponderada, las promos, el precio y los medios. Normalmente en estos modelos de cuota no metemos los medios de la competencia, porque normalmente cuando a ti, o sea, sí que puedes, al final lo que tú vas a meter en estos modelos de la competencia son las ventas de la competencia, porque tú al final tienes todas las variables de la competencia y las ventas de la competencia. Si tú bajas el precio, sus ventas en volumen van a subir. Pues entonces, en vez de meter el precio, directamente meter las ventas que han subido. Entonces, normalmente vamos a necesitar las ventas de los competidores. Pero bueno, luego ahí cada uno afina un poquito. Si quieres, sin enseñarte mucho, porque os enseño un poquito. Si puedes enseñar, claro, que ahí tenemos los datos de entrada, pero lo importante es ver cómo tomas decisiones en base a ese... Sí. A lo que hace la herramienta. Os lo voy a enseñar un poco solo, porque no quiero que parezca nada. O sea, lo que es un vistacito rapidito, solamente para que os hagáis una idea, es el caso este que os voy a compartir, que está totalmente anonimizado. Es un caso con un cliente de gran consumo, pero con varios canales, un canal de restauración, un canal físico. Entonces, es bastante compleja la herramienta en este caso particular. Pero para que os hagáis una idea, voy a compartiros la pantalla y lo tenemos aquí preparadito para que os cueste poquito verlo. Vale, entonces, mirad, bueno, básicamente tenemos la home, luego tenemos unos análisis descriptivos típicos que no voy a entrar, luego también tenemos las series de los competidores que tampoco voy a entrar, pero me voy a ir, bueno, primero me voy a ir a una pantalla, veis que tenemos, como decía Tomás, predicción y luego tenemos simulación. En predicción lo que tenemos es las predicciones de la cuota, ¿vale? Esta herramienta está directamente, tiene todo el motor analítico detrás. Entonces, veréis que algunas cosas tardan un poquito, pero es porque en particular tiene mucha información. Como veis, tiene 2 mercados y para este mercado, el mercado 1, tenemos 3 marcas y para el mercado 2 tenemos también 3 marcas, ¿vale? Entonces, aquí ya se ve que lo que tenemos son las predicciones. Tenemos un histórico de datos, ¿vale? Y aquí tenemos la predicción. Hasta aquí, un departamento de Demand Planning pues no le daría ninguna importancia porque ellos tienen lo mismo. Pero la clave está en esto de aquí, que es la simulación, ¿vale? Entonces, por ejemplo, cogemos un ejemplo de una marca, tarda un poquititín porque está cargando muchísima información que tiene detrás, pero ahora vais a ver la diferencia entre predecir y simular. Simular es que ya tenemos todas las palancas, es un poco monstruo esta herramienta, también advierto, pero es que tiene que ser así porque si no, no valdría para lo que se quiere. Entonces, os voy a enseñar lo más importante. Como os decía antes, nosotros tenemos un canal, el trade-off, y otro canal que es el trade-on. Y aquí vamos a fijar los objetivos que nosotros queremos de crecimiento de cuota para acabar el 2025. Como veis, tenemos para acabar el 2025 o para el 2026 completo, pero vamos a hacerlo así. Vamos a poner aquí un incremento de 0,3 y en el caso del otro canal vamos a poner un incremento de 0,6. Luego, aquí debajo, pues tenemos todas las palancas que podemos mover. Entonces, por ejemplo, como hemos puesto aquí este incremento, pues por ejemplo, como quiero crecer,
pues voy a poner, por ejemplo, aquí, en marzo del 25 voy a bajar el precio, en abril del 25 también. Voy a subir la ponderada también para que nos dé facilito. Luego aquí tenemos la rotación, que es otra de las variables. Y aquí tenemos las promos, ¿vale? En este caso no he activado medios. Y luego, si yo ya hago esto, pues aquí abajo, esto ya se está activando. Y entonces aquí abajo veis que con los escenarios que he hecho y el objetivo que he marcado, solamente estoy consiguiendo el objetivo en el canal off, ¿vale? En el mes de abril. No lo estoy consiguiendo en el mes de marzo. Bueno, pues entonces puedo hacer dos cosas. O sea, podría decir, bueno, es que me he pasado en los objetivos, voy a bajarlos y voy a lo mejor a bajar más el precio, por ejemplo, a ver si lo consigo, ¿vale? Y aquí a ver si lo hemos conseguido, porque esto lo estoy haciendo solamente, ¿veis? Aquí ya lo he conseguido. Entonces, como veis, es una herramienta que siendo un monstruo y complicadita por dentro, pero es para lo que sirve, es justo para lo que se quiere hacer en el área de marketing y de demand planning. Es decir, bueno, nosotros tenemos unos objetivos, luego aquí abajo también se ve gráficamente, que para mi gusto es más fácil también de ver, que es un poco lo mismo que hemos visto, pero se va viendo. Veis aquí, si pincho, como la escala está de 0 a 32, no se ve, pero si pincho sí que se ve que los valores son un poquito distintos. ¿Veis aquí? Se ve perfectamente porque aquí efectivamente empezamos en marzo. Se ve el base que teníamos, el objetivo y lo que conseguimos con las palancas, ¿vale? Y básicamente es eso, Tomás. Tampoco quiero, como os decía... Una pregunta sobre esto, porque, bueno, ya lo has quitado, pero bueno si es igual, no. Pero claro, ahí también has tocado lo que esperas que haga la competencia, porque tú has tocado las palancas propias. Claro. En este caso de esta herramienta, nosotros ya lo que estamos haciendo en el motor analítico es suponer que la competencia va a hacer lo que ha venido haciendo. Vale, o sea que se mantiene fijo y entonces en base a eso, ese supuesto, tú estás viendo qué palancas puedes tocar tú. Eso es. No es que se mantenga fijo, ojo, ¿vale? Si la competencia el año pasado tuvo un incremento en precios, nosotros hemos supuesto que va a seguir haciendo el incremento en precios. Luego, por ejemplo, estas herramientas hay que hablarlas mucho con los clientes, porque el cliente puede también querer esto o puede querer que nosotros le abramos la pestaña de déjame que yo haga también los supuestos de la competencia. Pero fíjate que ya es compleja la herramienta, si encima le dejamos también que juegue con eso, es un poco, porque al final, ¿por qué es un poquito compleja? Compleja en el sentido de que tiene muchas cosas, porque le damos la libertad para que pueda manejar dos canales y esos dos canales los pueda manejar mes a mes para lo que resta de este año y el año que viene. Entonces, tiene como mucho volumen en la herramienta, mucho espacio en el que te puedes mover, escribir cosas, luego todo se puede guardar y ese tipo de cosas. Pero bueno, como mensaje para las personas que nos están oyendo, se puede customizar, o sea, se puede poner lo que uno quiera hacer ahí. Pero la competencia, ahora mismo, lo que tenemos debajo son escenarios en los que nosotros hemos supuesto que los competidores van a hacer cosas en función de lo que han hecho en el pasado. Claro. Entonces, aquí, o sea, no es necesario que vuelvas a la herramienta, pero trato de imaginar que a la hora de tomar decisiones, yo estoy como responsable de demand planning o en de marketing, o sea, trato de pensar en esa persona que va a sacar valor a esta herramienta y para tomar decisiones. Entonces, puede querer decir, por ejemplo, que en base a esos objetivos que se han fijado y que luego han salido en verde, significa que decimos, pues vamos a subir el precio. Cuéntanos ejemplos en los cuales se ve claramente que gracias a esta herramienta tomas unas decisiones que si no serían decisiones informadas. De otra forma, ¿cómo se tomarían esas decisiones? Eso es donde quiero ir. Bueno, en este caso particular, además, el ejemplo que hemos visto que está ciego, pero es un sector que a poquito que os hayáis fijado, es un sector y un cliente que está perdiendo en cuota. ¿Vale? Entonces es una situación muy particular. ¿Por qué? Porque, lógicamente, ellos lo que quieren es cambiar esa tendencia. O sea, quieren dejar de perder cuota y empezar a ganarla. Entonces, para ellos es súper importante que nosotros les digamos qué palancas pueden ellos mover para efectivamente conseguir más cuota. Que no es fácil, porque es lo que os digo. Si fueran las palancas para incrementar ventas, eso tú haces y rápidamente incrementas. Pero la cuota es que es porque no solamente depende de lo que tú hagas por ti mismo, sino también de lo que haga la competencia. Entonces, es una herramienta útil, primero, porque el discurso es en cuota, que es un discurso más potente que el discurso en ventas.
Y luego porque realmente pues puedes conseguir cosas que si no tuvieras este tipo de modelos, es que ni idea, porque como hay tantas cosas que juegan ahí en la... Claro. ¿Cómo lo harían? ¿O cómo lo hacían este cliente, por ejemplo, u otros? No, ¿Cómo no lo lo hacen? hacían. O sea, lo hacían Ya, a ojo, como se hacen muchas cosas, que no está claro. mal el ojo, porque normalmente es el ojo del que lleva años trabajando ahí. Pero ahora, el hecho de que tú tengas tu intuición de negocio, que es fundamental, pero que esa intuición la puedas llevar acompañada de una herramienta cuantitativa que te dé un poquito esa seguridad, sobre todo ante los escépticos, pues la verdad que está muy bien. Vale, y entonces vamos a suponer bueno, pues que se toma una serie de decisiones diferente, o mejor dicho, gracias a esta predicción de cuotas o esta simulación que se está haciendo, mejora el ojo clínico del experto, porque efectivamente el que lleva años en esta profesión, pues tiene el olfato para decir, mira, pues debo subir el precio, tal, ¿no? Y esto lo que hace es informarle, ¿no? Y darle argumentos o incluso poner en cuestión lo que él mismo ha pensado. Vale, eso desde el punto de vista de mejores decisiones, un poco por la experiencia que tienes tú. Eso va directamente a la cuenta de resultados, porque si yo aumento cuota de mercado y aumento ventas, pues, y luego también se calcula que a lo mejor se baja el precio, pero bajas el margen. Pero como aumentas el número de ventas, que es proporcional a la cuota de mercado, pues entonces ahí es donde haces tus simulaciones y ves si merece la pena tomar esa decisión. Estamos hablando el impacto es importante, muy importante, es un nice to have. ¿Cuál es No, no. digamos, tu impresión? Claro, No, estoy siendo así un poco abogado del diablo, ¿no? a ver, el impacto es súper importante. Además, se puede medir porque tú siempre vas a tener la predicción base que tú tenías, es decir, lo que tú ibas a conseguir con las predicciones normales y luego lo que vas a conseguir y luego ves si lo vas a conseguir, si lo consigues. Entonces, es muy fácil ver lo que has incrementado, ¿sabes? O sea, el ROI, calcular el ROI de una herramienta como esta es una cosa automática, porque si tú haces caso a lo que la herramienta te va a recomendar y verdaderamente luego vas a incrementar la cuota de mercado, pues lógicamente lo que dices tú, vas a saber claramente. Es verdad que incrementar la cuota de mercado significa que no solamente tú vas bien, sino que además a otro le has hecho daño porque te has llevado parte del pastel que él tenía. Entonces, pues eso, al final la cuota tiene un poder extraordinario. A mí me está, y no voy a continuar mucho con esto porque vamos a ir, digamos, cerrando, pero a mí lo que se me hace es que o sea, tú puedes dar dar el primer paso frente a la competencia, pero la competencia va a reaccionar. Y entonces tú continuamente tienes que estar con esta herramienta viendo la reacción para poder tomar una buena decisión del siguiente paso. O sea, esto es como una partida de ajedrez. No sé si lo que estoy haciendo me estoy imaginando un ajedrez donde primero tú mueves una pieza y los otros van a ver otra, pero que continuamente necesitas esta herramienta, no solamente para tomar esa primera decisión de un precio, de aumentar canal, lo que sea, sino que además, viendo la evolución, dice, bueno, pues ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? No sé si Claro, esa es la herramienta, manera. esto es muy importante para que también se sepa. Todos este tipo de modelos, la gracia que tienen es que según va llegando el presente se van actualizando. Entonces, porque las dinámicas en el mundo del marketing y en el mundo de los negocios no cambian en exceso, pero algo cambian. Entonces, por ejemplo, si aparece un nuevo competidor, fíjate qué tontería. Claro. En ese sector que os he enseñado yo, es un sector en el que aparecen muchísimos competidores y, por ejemplo, en el canal de hostelería es un canal en el que hay muchísimos cambios. Entonces, tener una herramienta así, que tú la puedas tener actualizada y todo lo que tú vayas haciendo hoy está bien, pero a lo mejor mañana tienes que mover otras cositas porque todo eso va cambiando. Claro. A mí, por lo que estás diciendo, yo ya sabía que el impacto es importante, pero quería un poco meter el dedo en el ojo para que tú lo pudieras explicar. Pero entiendo que entonces es una herramienta que tiene un impacto grande y has dicho que es un monstruo. Pero esta monstruo es muy cara, o sea, digamos, se puede comprar. ¿Cómo es esto? A ver. Bueno, nosotros en Cirentes intentamos que las cosas no sean muy caras, porque lo que realmente queremos es que las cosas, sabes, que la gente pueda acceder a este tipo de ayudas matemáticas y que les resuelvan un poquito la vida. Es verdad que nosotros ya tenemos como, digamos, como la base de la herramienta. Luego tú tienes que bajar la herramienta a la realidad de cada cliente. Eso te va a llevar lo que nosotros denominamos el setup de la herramienta, que es un poquito
con las bases estructurales que nosotros ya tenemos, pues acabar de acomodarlo a la historia personal de cada cliente. Eso hace que no sean excesivamente caras. O sea, que frente a lo que hay en el mercado, muchísimo más baratas. O sea, intentamos de verdad que sea algo accesible. Claro. Entonces, en las empresas, porque hemos hablado, o sea, has mencionado que el sector de seguros, precisamente porque faltan datos de la competencia, no sería, digamos, una empresa de seguros no se beneficiaría de esto. A lo mejor en el MO sí, pero en el Media Optimizer sí, pero este no. Pero, ¿cuáles serían los sectores? O sea, gran consumo seguro. Gran consumo el rey. Gran consumo. Gran consumo. Luego, por ejemplo, hay otros Retail sí o retail. Retail, yo creo que no. Retail no suele tener datos de la competencia. Automoción también. Sí. Energía, creo que tampoco. Porque tampoco. Luego, por ejemplo, hay sectores que tienen algún dato así de nivel de cuota y tal, pero lo tienen como muy agregado. Que eso se podría hacer algo matemáticamente para desagregarlo. O sea, luego al final es verdad que cualquiera que se me acerque, yo lo primero que voy a hacer es entender. Porque luego también. Hay herramientas que son externas, por ejemplo, como un Google Trends. Mucha gente usa Google Trends para estimar cuotas. Y tú dices, Maca, ¿y podríamos hacer algo así? Pues sí, también se podría hacer algo así. También hay herramientas como SimilarWeb que también se utilizan un poco para hacer cuotas. O sea que si alguien tuviera mucho interés y esto de la cuota le llamara mucho la atención precisamente por ese desconocimiento de la parte de la competencia, hay así algunas saliditas que se pueden aplicar. Ya. Entonces, perdón. No, que entonces lo que veo, centrándonos en lo que es el mercado de consumo, ¿no? El gran consumo, que es gigantesco, que hay muchísimas marcas y que además está medida, pues en cada categoría, pues el entorno de competencia, ¿no? O sea, los competidores. Aquí estamos hablando, y hay empresas que son pequeñas o marcas que son pequeñas, ya no estoy hablando de empresas, sino marcas que son pequeñas y marcas que son grandes. Y a mí me da la impresión también que hay un determinado tamaño de marcas que es que el beneficio y el retorno de inversión es inmediato y otros no tanto. ¿Podrías darnos, digamos, una indicación de qué estamos hablando? No sé si hablar de empresas o hablar de marcas. ¿Cuándo realmente tendría sentido y realmente aportara valor y sería casi hasta necesario tenerlo? ¿Podrías contar un poco de qué tipo de tamaño? No sé si te estoy haciendo la pregunta porque no soy experto en consumo, pero... Te diría que es válido para cualquier empresa que, bueno, que esté en un entorno competitivo, sabes, que donde si tú mueves algo, rápidamente puedes tomar ventaja de tu competidor. Entonces, a lo mejor, en realidad, todas las empresas están en una situación de mercado competitivo, o sea, que yo creo que valdría para todas las empresas. Quizás esa es la respuesta. Es verdad que las empresas grandes, todas las empresas grandes, que son las principales empresas con las que nosotros trabajamos, todas están interesadas en este tipo de cosas, porque además tienen personal, tienen mucho dinero. Entonces, una empresa pequeñita, pues, se estará ocupando de tantas cosas que a lo mejor, pues, muchas veces a mí me han dicho, es que tú vendes Ferraris y yo todavía tengo un 600. Pues habrá muchas empresas en esa situación. Útil es para todas las empresas, pero que para una empresa de útil sea prioritario, pues eso ya es otro cantar. Creo que son prioritarias este tipo de herramientas para las empresas más grandes. Vale, ya estoy terminando. De alguna forma ya he respondido a esto que te quería preguntar, y es el proceso, ¿no? Es decir, hay una empresa que le interesa empezar a trabajar, has hablado del setup y has hablado de un periodo de tiempo. No sé si ha llegado a hablar del periodo de tiempo que suele llevar esto, pero a lo mejor no sé, tú nos dirás, y luego a partir de ahí, pues no sé si hay un afinamiento, o sea, que serían más o menos autónomos las empresas para poder, digamos, hacer los escenarios. ¿Cómo es esto? O sea, ¿cómo sería la forma de trabajar con esta herramienta? Mientras que un marketing mix te puede llevar 2 semanas, esta herramienta, el setup es un poquito más complicado porque, claro, hay que hacer los modelos. Eso sí que hay que hacerlos, los modelos para cada compañía. O sea, nosotros tenemos, cuando yo decía que tenemos la estructura, es la estructura de lo que es la parte del desarrollo de la herramienta. Pero los modelos hay que hacerlos. Y claro, un modelo de este estilo es un poquito más complejo que un marketing mix.
Pero bueno, Un mes. Lo sí, digo por un mes como o sea, mucho. 4 semanas, 4 semanas, o sea, el doble que el Media Cada vez Optimizer. tardamos menos en hacer las cosas, con tanta ayuda de la IA generativa. Sí, pero al final el modelo lo tiene que hacer una inteligencia humana, ¿eh? Aunque puede Sí, ayudar en la sí, pero implementación. nos ayuda mucho. Con Python y todo eso es una barbaridad lo que nos ayuda. Estupendo. Vale, y ya casi, ya la ultimísima, ¿no? Que es que, claro, ¿hace cuánto tiempo, hace cuánto tiempo que se lanzó? Bueno, se abrió Cirentis, empezó Hace, Cirentis. sí, hace por lo menos un año que hicimos lo que es el desarrollo analítico. Y hace ya, Claro, ¿qué te digo? Ya hace muy poquito, hace como un mes que hemos lanzado la herramienta. claro. Entonces se lanzó Media Optimizer, se ha lanzado esta herramienta que está, o sea, predicción de cuotas, que está orientado para el mismo mercado que Media Optimizer, pero también para planificación, o sea, para la parte de planificación financiera, planificación de la demanda, que al fin y al cabo tienen que estar conectados los dos departamentos, pero hay, que esto parece un horno que está saliendo panes, ¿vale? Entonces tienes ahí y me imagino que es para el mismo mercado, el mismo tipo de usuario, ¿no? Simplemente por darnos una visión y ya terminamos y Ahora esperamos a que nos tenemos en pregunten. el horno una que ya la hemos sacado del horno, que tenemos que hacer otro webinar, que es predictiva de marca. O sea, es una herramienta que lo que hace es que crea un indicador de marca y luego tú puedes mover diferentes palancas que activan la marca y hacer predicciones del indicador de marca en el futuro. Y esta, la verdad que yo estoy enamorada. Es que a mí en los temas de marca me encantan. Este estudio, porque es un estudio, tiene todo un tema metodológico que ya os contaremos. Es una pasada, muy bonita y muy simpática también. Bueno, pues yo creo que Maca, muchas gracias. Yo ya sabía ciertas cosas, pero sigo aprendiendo. Y yo, Laura, te daría a ti paso para que nos des Si nos hay leas las preguntas. preguntas que haya y que nos digas cómo funciona todo, ¿vale? Muchas gracias a todos. Sí, nada, bueno, tenemos varias preguntas. Tenemos, bueno, preguntas un poco más técnicas, luego de estrategia, de implementación, todo eso. Pero bueno, recuerdo a los asistentes dónde pueden dejar sus preguntas. Si vais a la esquina derecha inferior, hay un botón que es como una especie de cuadradito con varios puntitos que si pones el ratón encima pone herramientas de reunión. Le das ahí y luego haces scroll hacia abajo y te aparece un icono de preguntas y respuestas. Una vez haces clic ahí, puedes dejar tus preguntas y, bueno, puedes dejarlas anónimas si quieres. Entonces, bueno, vamos con las preguntas que nos han ido llegando. Por ejemplo, bueno, ¿qué tipo de variables son más determinantes a la hora de predecir la evolución de la cuota de mercado? Las de siempre, las de marketing, básicamente. Por ejemplo, en gran consumo, distribución ponderada, precio promo, medios y luego tienes normalmente las ventas de tus competidores. Si lo queremos complicar mucho, podríamos meter las variables de los competidores, o sea, la distribución ponderada de cada, pero eso sería un quilombo, ¿eh? Es mejor meter directamente la venta del competidor, que como os digo, una variable activa la venta, pues si metes la venta ya la tienes ahí ganada. Vale. Luego, por otro lado, ¿cómo se valida un modelo de predicción en mercados altamente volátiles? Bueno, nosotros aquí tenemos varias medidas de error, las clásicas, ¿eh? Como es un econométrico, tenemos el R cuadrado, el MAPE, pero luego tenemos algunas otras. Claro, un modelo no solamente que haga bien la predicción, también que esté bien construido, que no tenga volatilidad también interna. Entonces, bueno, todo eso tiene una diagnosis que se hace, pero como digo yo, la mejor diagnosis es ver qué tal funciona la herramienta según va llegando el dato real. Claro. Y en general funciona bien. Vale. Vale, y luego, bueno, ¿qué nivel de granularidad pueden alcanzar estos modelos? ¿Es posible predecir, por ejemplo, por línea de producto, por canal? Sí, Bueno. en ese sentido se puede bajar lo que se quiera. Y luego a nivel temporal, curiosamente, nosotros estos modelos empezamos a hacerlos semanales y luego en el canal hostelero no había datos semanal y lo hicimos mensual y los modelos mensuales funcionaron mejor que los semanales. Entonces, uno tiene que ir viendo también, ¿no? No tiene uno que cerrarse mucho a la granularidad, porque a veces es una barrera que te antepones y luego resulta que muchas veces se te cae la barrera. Por ejemplo, esto de los datos mensuales yo nunca lo hubiera pensado que iba a ser así.
Y al final lo que hicimos, creo recordar que lo pasamos todo a mensual. Yo entiendo que también tiene que ver con cómo vienen los datos de mercado. Es decir, la granularidad es el tipo de mercado que tienes, entonces esos son los datos que tienes de entrada y ahí llegas. Lo demás pueden ser conjeturas, ¿no? De cómo puedes, si bajas a una granularidad mayor, ¿no? Sí, luego también otra cosa que digo yo siempre, que es que tanta inteligencia artificial, pero la realidad es que los datos en general en las empresas siguen siendo datos malos, en general. O sea, por ejemplo, todos estos datos de los que hablamos de gran consumo son datos de sell-out que están estimados, muchas veces tienen muchos errores, ves que el dato a veces no está bien, ¿sabes? Se da cuenta el analista y luego, por ejemplo, en la parte de medios también suele haber muchos desastres en los datos. Muchas veces digo, por un lado, tenemos todo ahí evolución, pero luego el tema del dato... Ya, pero de todas formas, siendo positivo, y es que primero tienes que tomar decisiones con la información que tienes. Y luego además esa experiencia que tú tienes y que el equipo tiene es también para poder identificar, digamos, la calidad de ese dato, para poder hacer, digamos, adaptarlo para que al final esas decisiones que se tomen sean con una estimación basada en lo que hay disponible, pero no creyéndose todo. Porque lo hemos visto en algunos casos, que es que hay algunas cosas que ya sabes que están mal. Pero nos tenemos que... Yo creo que muchas veces no nos centramos tanto en el dato como nos tendríamos que centrar. O sea, tendríamos que luchar mucho más porque los datos fueran mejores. Por ejemplo, cuando contemos en el siguiente webinar el tema de la marca, pues ahí también hay muchas cosas de datos que son un desastre. O sea, en general, allá donde te metas el tema de datos, suspenso casi. Ya que estamos en el entorno Pau, suspenso casi. Bueno, preguntas un poco más estratégicas, ¿no? O sea, dejando un poco más de lado el tema técnico. ¿Qué ventajas tiene utilizar una herramienta de predicción de cuota frente a otras herramientas, como por ejemplo planificación basada en ser histórico o benchmarking del sector? A ver, la cuota, todo depende del objetivo que uno tenga. Si en tu empresa la cuota es un KPI clave, lógicamente te va a interesar. Luego, como os digo, hay empresas que medio se inventan la cuota porque no hay manera, porque no hay dato. En esos casos, pues les valdría más un modelo de ventas. Pero la cuota es muy interesante por eso que te digo, porque al final la cuota eres tú, pero también son todos los demás. Entonces, es un cociente, ¿no? Que tiene cuando te metes en la parte matemática también tiene su enjundia, porque al final estás haciendo la predicción de un KPI que es un cociente y eso tiene sus cosas. Déjame que haga una pregunta, una repregunta sobre esto. Claro, si estás en un departamento de marketing que tiene que tomar decisiones de la inversión publicitaria y lo hace utilizando, pues, Media Optimizer, por ejemplo. Pero luego también eso tienes que ver en que si también tiene como objetivo el tener en cuenta el impacto que tiene la cuota, eso también determina la inversión publicitaria que se hace, no solamente en base porque es también un dato de entrada, que es la inversión publicitaria. Entonces, claro, ahí lo que hay es una sinergia entre las dos herramientas y no sé si puedes comentar sobre esto, porque en ese entorno y donde afecta, o sea, la inversión publicitaria afecta a la cuota, pues es algo que es importante, no ya solamente las variables, ¿sabes? Tomás, todo esto que nosotros hacemos y el mercado, el marketing mix, todo esto, tiene dos next grandes steps. Uno es este que tú comentas, que es, yo tengo diferentes puntos de vista estratégicos desde los cuales tomo decisiones. El next step aquí es tener un núcleo analítico aquí encima que tenga en cuenta el modelo de ventas, el modelo de cuota y algún otro modelo más que haya por ahí y que te haga como un promedio ponderado de las diferentes recomendaciones que se está haciendo de los diferentes medios. Ese sería el next step desde ese punto de vista. El siguiente next step es el de tiempo real, lo que todo el mundo demanda. O sea, estas cuotas, ostras, es que no quiero estar que si te llamo, que si me lo actualizas, que si no sé qué. Todo esto, desarrollalo una vez y déjalo correr. Y que ya automáticamente nosotros estamos ahí. Este es nuestro gran objetivo, que no tenga que haber mucho trabajo después y que todo vaya más o menos, pero cuesta, sobre todo cuesta por el tema de los datos. Muy bien. Vale. Y luego, bueno, tema más de implementación, nos preguntan
¿cómo combinarías los insights de este modelo con la intuición y la experiencia de un equipo de marketing? Bueno, es fundamental. Si nosotros, o sea, nadie sin el input del experto de negocio puede hacer un buen modelo. Nadie. O sea, porque es que al final un modelo es como pintar un cuadro. Esto lo digo yo mucho. Un modelo es como pintar un cuadro. El director de marketing lo que te va a decir, o el director de compras o el que sea, ¿qué es lo que ve? O sea, ¿qué es lo que tú tienes que pintar analíticamente? Entonces, si no tienes ningún paisaje que te han dicho que tienes que pintar, pues no sabes lo que vas a pintar. Entonces el analista empieza a meter una variable, saca otra, prueba por aquí, tanta por allá. Entonces al final la clave es que el experto te diga cuáles son los cimientos de todo su negocio y sus bases teóricas de todo cómo funciona. Vale. Y luego, bueno, esto no sé, creo que posiblemente lo hayáis comentado ya, pero en cuanto a la implementación, nos preguntan cuánto tiempo se tarda en implementar esa herramienta y luego cuánto tiempo se tarda en ver resultados. En implementar estábamos diciendo que un mes más o menos, depende mucho, y va a depender también del paso del tiempo y luego pues eso, más o menos, o sea, los resultados te diría que antes, porque normalmente haces los modelos, ves los resultados y luego ya acabas de correr la herramienta. Claro. Vale. Y luego, bueno, ya la última pregunta, que ya habéis hablado un poco del tema de los datos, pero ¿qué pasa si los datos históricos son incompletos o están sesgados? ¿Aún hay posibilidad de usar el modelo y de generar algún tipo de valor? Yo diría que mejor no, sinceramente, porque al final cada día estoy más cansada de los malos datos. Es verdad que hay veces que crees que el dato está malo, o por ejemplo que a lo mejor dices, es que tengo un dato que es trimestral ni te lo paso. Bueno, no, pues a lo mejor pásamelo, que se pueden hacer cosas. Se pueden hacer cosas con los datos, pero lo que es tremendo es, pues eso, no sé, el desorden que hay en los datos, que muchas veces te los vuelven a mandar, el dato está cambiado. Yo qué sé, por ejemplo, estos datos de hostelería que os digo, pues los datos de hostelería es que son muy difíciles de medir bien, porque los bares en España cambian muchísimo, se abren bares, se cierran bares, entonces todo eso, no es que la gente haga mal las cosas a propósito, es que hay cosas que son difíciles de hacer bien. Claro. Déjame sobre esto, porque yo en una reunión con un cliente, me acuerdo, que es que, claro, hay datos que ya sabemos por experiencia y sobre todo el experto, o sea, el cliente sabe que no le funciona para lo suyo, pero sin embargo ha encontrado otras fuentes de datos que sí se cree que funcionan bien porque lo ha visto en el histórico, ¿vale? Entonces, muchas veces lo que hay que hacer es que saber con qué tipo de datos trabajamos y tratar de identificar otras fuentes de datos que pueden ser equivalentes para llegar a la misma conclusión. Entonces eso ocurre, ¿no? Porque al final, cuando se toma decisiones y gente en este ámbito, que es gente muy analítica, me refiero a los clientes, al final están tomando decisiones bien reflexionadas, porque al final han llegado a filtrar y a saber cuáles son las fuentes que les sirven y saber cómo utilizarlos. Totalmente, Tomás, así es. Vale. Sí, los propios anunciantes saben muy bien. Muy bien. Pues bueno, hasta ahí las preguntas que nos han ido llegando. Pues damos las gracias. Muchas gracias por la asistencia desde España y desde Latinoamérica. Y la siguiente, no sé si Laura hace, bueno, todavía no está anunciado, pero ya Maca lo ha dicho. Ni siquiera lo habíamos pensado, pero Maca ya lo ha dicho. Va a ser la siguiente herramienta, ¿no? O no, que ya lo vamos a ver, pero es una posibilidad que la próxima herramienta que está saliendo del horno, pues también se presente. ¿De acuerdo? Gracias Bueno, pues a todos los que habéis asistido. muchísimas gracias. Muchas Un gracias. abrazo. Hasta luego. Nos vemos. Chao. Chao. Adiós.